lo que está demostrado es eso, ¿no? O sea, le das fibra versus placebo y se ve que la diferencia es realmente significativa en este metaanálisis. Los pacientes que consumen fibra tienen mejor respuesta a las hemorroides que los pacientes que les dieron placebo. En todos los estudios que han visto, miren. El tratamiento farmacológico, siempre preguntarán, ¿me sirve mi crema antihemorroidal? No me sirve una crema antihemorroidal. Las cremas antihemorroidales son muy variables, siempre revisen qué tiene de componente. No todas tienen el mismo componente, hay algunos que tienen corticoide, hay algunos que tienen anestésico local tópico, hay otro que tiene astringentes y antisépticos, pero hay algunas con corticoide y otras sin corticoide, ¿de acuerdo? Entonces siempre lean lo que están recetando. El punto es que lamentablemente los estudios no soportan el amplio uso de esto, a pesar de que son ampliamente difundidos y muy utilizados, y la mayoría los usa, pero realmente la respuesta no es muy alentadora en muchos de los casos. Se prefiere siempre juntar varias cosas, modificar el estilo de vida, hacer baños de asientos y darle un tratamiento tópico para que calme la molestia y el dolor, ¿no? Estos flavonoides también son agentes, por ejemplo, venotónicos. Han escuchado, por ejemplo, el del Daflón. El Daflón, por ejemplo, es un producto que se utiliza. El Bedipal, todos esos son flavonoides en sí. Los flavonoides lo que hacen es reducir la hiperpermeabilidad y mejoran el drenaje linfático. O sea, lo que hacen es disminuir el riego en esa zona y mejorar la molestia. ¿Se puede utilizar flavonoides? ¿Hay en nuestro medio? Sí. Y tienen una potencia antiinflamatoria discreta, así que les puede calmar el dolor también en los pacientes. Pero aún así, los estudios son muy controversiales todavía. El dovecidato de calcio es otra cosa que también tienen algunas cremas antihemorroidales, ¿no? Y también tiene un poder antiagregante para que no se forme el trombo. También les puede servir como tratamiento. ¿Qué es lo que pasa con las hemorroides internas? Siempre se van a preguntar qué se debe hacer con una hemorroide interna. Lamentablemente las hemorroides internas, si son de primer grado, generalmente no se hace nada porque suelen ser muy pequeñas y ligar una de esas hemorroides puede ocasionarles más dolor y molestias. ¿Para qué sirven las bandas elásticas? Son parecidas a las ligaduras de varices esofágicas, por ejemplo, y sirven para qué? Básicamente para colapsar y morder esa zona que está sangrando. Solamente se coloca bandas a las hemorroides internas de segundo y de tercer grado. Solamente a esas dos. La de cuarto grado el tratamiento es netamente quirúrgico, ¿ya? Porque esa está ya prolapsada y ese hemorroide definitivamente ya no va a regresionar con ninguna banda. Esta es una colocación de bandas, miren. Esta es una hemorroide interna, ¿ven? Que puede prolapsar en algún momento. Y este es un ligador que tiene dos bandas elásticas. Lo que se hace es succionar un poco el hemorroide y morderlo acá, ¿no? ¿Qué hace esto? Va a necrosar y al cabo de una semana va a caer todo eso. Y se desapareció el hemorroide, ya no hay más hemorroide. Ese es el tratamiento, pero solo para las de segundo y tercer grado. Otro método es hacerlo con un colonoscopio, ¿no? Este es un colonoscopio y lo que se hace es lo mismo, ¿no? Aspirar la hemorroide interna y colocar la banda y debe quedar así. Quedan como bolsitas y al final eso cae a la semana y se acabó el problema. No hay más problema con eso. Esto de acá, no olviden por favor, las hemorroides de primer grado, modificación de la dieta. Eso es lo que se hace, mejorar el estilo de vida fundamentalmente del paciente. Los pacientes que tengan segundo y tercer grado, no se olviden que deben de hacerle bandas elásticas. Y los pacientes con tercer o cuarto grado, sobre todo las de cuarto grado, el tratamiento es quirúrgico de todas maneras. Las de tercer grado, si no te sirven las bandas, terminan en cirugía también. Eso también no hay duda de eso. Esto parte lo hemos visto, por ejemplo, cuando hemos hecho hemorragia digestiva baja, así que ya se los he dictado varias veces y se los he explicado varias veces. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones es cierta con respecto a la angiodisplasia de colon? ¿Es una tumoración maligna de origen vascular? Así es. ¿Es maligna? No es maligna, no es una tumoración maligna, es una tumoración benigna. Que sangra no quiere decir que sea maligna, falsa. Se localiza generalmente en el recto. Esa es la ubicación más frecuente de angiodisplasia. ¿Dónde es la ubicación más frecuente? Es en el ciego. ¿Ya? La ubicación más frecuentemente es cecal, así que tengan cuidado con eso.
¿Es una causa frecuente de hemorragia digestiva baja en jóvenes? ¿Cierto? En jóvenes no, ¿no? Es mucho más frecuente en ancianos. ¿El diagnóstico se realiza por enema opaco? Hacen enema opaco para ver una angiodisplasia. La angiodisplasia es pequeñita, ¿no? Entonces no tiene nada que ver. La última que les queda será pues la cierta. ¿No está clara asociación con estenosis aórtica? Cierto. O sea, hay una asociación discreta, pero no está clara esa asociación. Eso es lo más cercano, ¿no? No olvidar, por favor, y también se los he repetido varias veces, la causa más frecuente de hemorragia digestiva baja es diverticulosis. Es la causa más frecuente de hemorragia digestiva baja. La segunda causa más frecuente de hemorragia digestiva baja son las angiectasias o angiodisplasias, que es lo que hemos visto ahora. No olvidar, por favor, ese detalle. Esto es una angiodisplasia, miren, para que no se olviden más. Es una malformación vascular, así pequeñita, ¿no? Parece grandota, ¿no? No mide más de 2 o 3 milímetros esto, solo que está con magnificación en el colonoscopio. ¿Cuál es el tratamiento? Argonplasma, ¿no? Se hace una termocoagulación con argonplasma. ¿Cuál de las siguientes respuestas es falsa acerca del divertículo de Meckel? A ver. ¿Cuál les parece? A ver. Ahí. El diagnóstico puede establecerse por medio de gammagrafía con tecnesio 99. Es falsa, ¿no? O sea, te pregunta y la falsa. ¿No se hace con gammagrafía? Sí se hace gammagrafía, les cuento. La gammagrafía con tecnesio 99, los que van a hacer medicina nuclear, van a ver que es uno de los diagnósticos que se utilizan para ver cuando hay sangrados menores de 1 milímetro. Pero tiene que estar en sangrado activo. La gammagrafía se hace como diagnóstico para divertículo de Meckel en algún momento. Así que sí es cierta eso. ¿Es la persistencia del conducto onfalomesentérico? Eso es correcto, esa es la definición adecuada de lo que es un divertículo de Meckel. ¿Es la anomalía congénita más frecuente del tubo digestivo? Cierto, también es la anomalía más frecuente del tubo digestivo. ¿Se localiza en el borde antimesentérico del ilion? ¿Sí? ¿Está ahí? Está en el borde antimesentérico del ilion. ¿Está revestido en 90% de los casos de mucosa gástrica ectópica? Está revestido de mucosa gástrica ectópica, no en 90%. Es menos de la mitad de los casos, pero casi debe ser en el 50% aprox. Por eso es que sangra muchas veces, porque está revestido de mucosa gástrica ectópica. Pero no es en el 90%, ¿no? La respuesta es la de ahí. Esto es para que no se olviden, por favor. Este es el divertículo de Meckel en sí. La persistencia de ese conducto onfalomesentérico. Borde antimesentérico, ¿no? La borde antimesentérico. No se olviden que está ubicado ¿dónde? En el ilion, ¿en qué parte? ¿A qué distancia de la válvula ileocecal? ¿A qué distancia? ¿10 metros? ¿Centímetros? ¿Alguien? Está entre los 30 y 60 centímetros de la válvula ileocecal, ¿no? O sea, está bien adentro. Por eso es que a veces, por eso no se llega con un colonoscopio. Ya no se puede llegar con un colonoscopio. Entonces se tiene que llegar básicamente haciendo el diagnóstico por una gammagrafía si es que está sangrando en ese caso, ¿no? El dibujo de Da Vinci y uno de la vida real. Este es un divertículo de Meckel, ¿no? Ese es el borde antimesentérico y miren cómo es el divertículo de Meckel. Y esto por dentro sangra porque tiene mucosa gástrica ectópica, ¿no? Con respecto a los cánceres anales, a ver, con respecto a cánceres anales, ¿qué responden ahí? ¿Son más frecuentes en las mujeres? Cierto, es discretamente más frecuente en las mujeres. El 55% son epidermoides. Feas las preguntas de porcentaje, ¿no? Ya, bueno, más frecuente es epidermoide, más frecuente es adenocarcinoma en ano. ¿Cuál es? No duden, ¿ah? Sí, en colon, en todo el colon usualmente es adenocarcinoma, pero en ano es epidermoide, ¿ya? Es epidermoide, entonces más frecuentemente es epidermoide. ¿Las irritaciones anales crónicas predisponen a cáncer anal?
Cierto, eso es cierto. El tratamiento de elección en los menores de 5 centímetros de resección quirúrgica, ¿sí? El tratamiento de elección en menores, en tumores menores de 5 centímetros, quimioterapia más radio, ya, entre los dos se excluyen, uno de los dos es el falso, ¿no? ¿Cuál es? ¿Qué hacen con un cáncer de ano? ¿Cirugía o radio? ¿Qué hacen con los cánceres? ¿Qué pasa si tienen un cáncer? ¿Qué le dicen al paciente? ¿Qué haces, doc? ¿Qué le dicen? Cirugía. Doctora, los pacientes que tienen adenocarcinomas, el tratamiento es quirúrgico. En los epidermoides, el tratamiento es quimio y radio, doctores. Es quimio y radio. Son pacientes que responden muy bien a quimioterapia y radioterapia. Lo que ha dicho el doctor no es incorrecto. Si no funciona la quimio y la radio, puede ser quirúrgico. Eso es cierto. Pero la elección es hacer quimio y radio. ¿De acuerdo? No se olviden entonces que el tratamiento es ese en los cánceres anales. Ya saben eso entonces, el tratamiento radioterapia más quimioterapia, ¿no? Menos del 10% en recidivas ahí. Clínicamente el paciente con cáncer de ano puede sangrar, tiene prurito anal, puede tener sensación de bulto, o sea, lo mismo que un hemorroide. Así que revisen bien si hay pacientes que tienen eso, si tienen pacientes. Se puede parecer mucho a un hemorroide. El paciente le pica, le duele y sangra y dice, tengo hemorroides. Y hasta que no tiene una chancaca ahí o empieza a tener problemas, ahí es donde recién acude. Entonces tengan cuidado con eso. Realmente es de los tumores malignos menos frecuentes, pero existen también. Paciente con diagnóstico de síndrome carcinoide que presenta rubor facial, espasmo bronquial y diarreas. ¿Cuál es una condición necesaria para la aparición de estos síntomas? ¿Cuál es? Ahora vamos a tocar un poquito de lo que es síndrome carcinoide. Otra cosa que les encanta preguntar en San Marcos muchísimo a los profes para el momento del examen. Para que un síndrome carcinoide presente rubor facial o el flashing, ¿no? Lo que llaman a este rash cutáneo que tienen usualmente, una condición necesaria generalmente es la presencia de metástasis, ¿no? Cuando el paciente ya tiene metástasis activas, ahí es donde el paciente ya tiene tiene rubor facial, el flashing fundamentalmente, ¿no? Entonces la metástasis hepática activa es la respuesta acá. Repasemos un poquitito de lo que es tumor carcinoide. Para empezar, usualmente se asienta fundamentalmente en el intestino delgado, ¿ya? Eso es lo que tienen que tener en consideración. ¿Puede haber carcinoide en colon, en estómago? Sí puede, pero es fundamentalmente en intestino delgado. Esa es la ubicación más frecuente. No se olviden que aparecen a pacientes adultos mayores. Doctores, es cierto que es uno de los principales tumores malignos, ¿ya? Del intestino delgado. Es uno de los principales tumores malignos. Sin embargo, les van a preguntar cuál es la ubicación más frecuente en órgano, y ahí es donde van a responder. Y tienen que responder que es apéndice. El lugar donde asienta más como órgano suele ser el apéndice. Otra característica que tiene es que es el más benigno cuando está en el apéndice. Cuando está en el intestino delgado suele ser maligno, pero el que tiene mejor pronóstico suele ser el que está localizado en el apéndice, ¿ya? El 40% es en apéndice. Puede haber en el pulmón, puede haber en el esófago, pero no olviden que su ubicación más frecuente suele ser apéndice. Pero es uno de los principales tumores que existen en el intestino delgado. Miren lo que va a haber y por favor retengan muy bien este dato porque existe casos clínicos para responder en el examen con estas características. Una cosa que hay, el síntoma más frecuente es rubefacción facial, ¿ya? El flashing, el rash cutáneo que tienen. Rubefacción facial y diarrea son las dos cosas más frecuentes que hay. El paciente típicamente tiene esta cardiopatía valvular derecha en el 40%. Puede haber telangiectasias, broncoespasmo, hipotensión, dolor. Lo demás es muy variable, pero no olviden estas tres cosas: rubefacción,
diarrea secretora y cardiopatía valvular derecha. ¿De acuerdo? El diagnóstico también es típico y también es pregunta de examen hecho varias veces esa pregunta. Es la determinación del 5-hidroxiindol acético en orina de 24 horas. Ese es el diagnóstico. Así que cuidado porque esa es una pregunta muy común de los exámenes, ¿ya? 5-hidroxiindol acético. El tratamiento obviamente es, si el tumor es resecable, obviamente es cirugía, pero también se puede dar octreotide para el síndrome carcinoide para disminuir la diarrea secretora en este caso, ¿no? ¿Cuál es de las siguientes afirmaciones es correcta? ¿La polipectomía colonoscópica se considera el tratamiento adecuado de un pólipo maligno? Sí. A ver. La polipectomía colonoscópica se considera adecuado, sí. ¿Se delinea con claridad el borde de resección en el examen histológico? ¿No presenta restos tumorales a 3 milímetros de distancia del borde de resección? Si el cáncer es bien diferenciado, si no hay infiltración venosa ni linfática, todas. Algo que tienen que tener en claro cuando tienen un paciente, un pólipo maligno en el colon. Todo pólipo, para empezar, todo pólipo tiene que ser resecado, ¿ya? Todo pólipo tiene que salir. Si el pólipo se delinea con claridad, perfecto, tienes que retirarlo, ¿no? Entonces, esa es una afirmación adecuada. No debe presentar restos tumorales a 3 milímetros de distancia del borde de resección. Eso se llama margen de seguridad, ¿no? No confundan el margen de seguridad quirúrgico, que suele ser para un cáncer de colon 5 centímetros usualmente. En el caso de una polipectomía suficiente es 3 milímetros porque estamos hablando de una lesión localizada, pero necesita un borde de seguridad, ¿ya? El cáncer es bien diferenciado. Si el cáncer está bien diferenciado, puedes hacer una polipectomía, así que también está indicado. No debe haber infiltración venosa ni linfática. Esa es otra indicación. O sea, en este caso suelen ser todas las anteriores. Miren esto. Miren este pólipo. Este es un pólipo colónico, ¿no? Puede ser un pólipo adenomatoso bien pediculado. Y lo que estamos haciendo acá es una polipectomía, ¿no? O sea, se va a agarrar, se va a morder este cuello y se va a resecar y se va a sacar el pólipo. Tienes que retirar, tienes que tener márgenes de seguridad, obvio. Tiene que estar obviamente sin alteración alrededor, no debe haber alteración de los vasos linfáticos, etc. Esa es una polipectomía. Ok, ya que son unos tromes en síndrome carcinoide, a ver, ¿cuál es falsa acá? ¿Cuál es falsa? A ver, la primera. La cardiopatía carcinoide es una complicación tardía. Sí, pues suele ser una complicación ya tardía, pero es una de las cosas que se puede ver en el síndrome carcinoide. ¿La supervivencia no es mayor de 2 años desde el inicio de los síntomas? Eso es muy variable, esa es una pregunta muy ambigua, ¿no? Es una reafirmación muy ambigua, porque depende de la localización y depende de la malignidad en sí. Así que lo podemos dejar para luego. El octreotide es un tratamiento eficaz para la diarrea y el rubor y reduce la excreción de 5-hidroxiindol acético. Es cierto. El octreotide les he dicho que es un tratamiento que puede servirles y precisamente lo que hace es disminuir los síntomas, tanto la diarrea como el flashing, ¿ya? Entonces eso es verdadero. La quimioterapia y la oclusión de la arteria hepática pueden causar regresión del tumor y prolongar la supervivencia en pacientes seleccionados. Cierto, esa es una cosa que es muy poco utilizado, pero sí, a veces se puede utilizar quimioterapia y se puede ocluir la arteria hepática. Así que esa es una afirmación muy difícil de verla, pero sí. Los síntomas se deben a secreción de serotonina y diversos péptidos por el tumor. Eso es cierto. No olviden, doctores, el tumor carcinoide es precisamente la secreción alterada de 5-hidroxitriptamina o serotonina. Por favor, eso no lo olviden. A eso se debe el flashing, a eso se debe la diarrea, a eso se debe el rubor facial, por la serotonina o 5-hidroxitriptamina. Acá entonces la supervivencia no es mayor de 2 años desde el inicio de los síntomas. Es falso, porque si por ejemplo estás sentado en apéndice, tiene un componente benigno, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser tan maligno.
Durante una colonoscopía de vigilancia en una mujer de 75 años con antecedente de pólipos colónicos se encuentra una lesión de tipo angiodisplasia. Ok. ¿Cuál de las selecciones siguientes describe el mejor tratamiento para la lesión? A ver, ya se los expliqué. ¿La paciente debe tratarse con fármacos hormonales? No. ¿La lesión debe caracterizarse en la colonoscopía? ¿Es necesario realizar hemicolectomía? ¿Tienes que sacar del colon por una angiodisplasia? No, no. ¿Termocoagulación con argón? Eso es correcto, ¿no? Tomar biopsia. Si toman biopsia una angiodisplasia, ¿qué va a pasar? Va a empezar a sangrar masivamente, ¿no? Entonces la respuesta es termocoagulación. Un varón de 25 años presenta unas manchas en la mucosa labial y se le extirpa un pólipo colónico amartomatoso. Ya, ¿qué diagnóstico es? Ya, pero como eso no es la pregunta, respondan a lo siguiente. ¿Qué afirmación es la correcta? Ya saben qué es, ¿no? Pero ya saben que es un Peutz-Jeghers a ojo cerrado. Ahora respondan lo que dice la alternativa correcta. ¿Debes hacerle una colectomía? ¿Es necesario hacer sigmoidoscopía a los familiares? ¿El paciente es propenso a la obstrucción del intestino delgado? ¿El enfermo puede tener tumores en la piel? ¿Cierto? ¿Puede tener tumores cutáneos? ¿Han revisado las asociaciones? ¿Se dan cuenta lo que les preguntan? Asociaciones, ¿no es cierto? ¿La herencia de esta patología es autosómica recesiva? No, es autosómica dominante. Ya tienen una menos. ¿Deben operar al paciente? ¿Deben someterlo a colectomía total? No, este paciente no va a colectomía total, ya no lleva tanta malignidad como una PAF, ¿no? ¿Es necesario hacer sigmoidoscopía a los familiares? No tiene ese componente de que es hereditario, tiene el componente hereditario, pero no necesariamente tienes que hacer a todos los familiares porque es una enfermedad que tiene un curso mucho más benigno, así que no hay necesidad. ¿El paciente es propenso a la obstrucción del intestino delgado? Eso es cierto, ¿no? Cualquier pólipo en sí tiene propensión a hacer obstrucción de intestino delgado, de grueso, lo que ustedes quieran. ¿El enfermo puede tener tumores en la piel? El tumor de esmoide, por ejemplo, es ¿de cuál era? Del Gardner, ¿no es cierto? Okay. Muy bien, la respuesta es la C, entonces. Peutz-Jeghers, no lo vuelvan a olvidar. Amartomas con hiperpigmentación mucocutánea. Ya saben, obstrucción, hemorragias, intususcepción, no deben de olvidarlo más. Pregunta 12. En la enfermedad diverticular de colon, una deformidad adquirida del propio intestino grueso se asocia con cambios en su fisiología y a veces con complicaciones. A ver, veamos. Enfermedad diverticular, nada más. ¿Afecta con mayor frecuencia a personas de edad avanzada que viven en países desarrollados económicamente? Esa pregunta, un poemario es de Vallejo. Ya vamos por partes, como dice Jack el Destripador. ¿Afecta con mayor frecuencia a pacientes de edad avanzada? Cierto, es la causa más frecuente de hemorragia digestiva baja en pacientes adultos. En países desarrollados económicamente, sí es cierto, eso sí no hay mayor duda, pasa en los países desarrollados. ¿Asientan con mayor frecuencia en colon sigmoides? ¿Sí? ¿Pueden cursar con rectorragia del 10 al 30%? Cierto, puede cursar con rectorragia cuando sangra, ¿no? Un absceso intraabdominal es otra complicación. Puede pasar, si se infecta, ¿no? El divertículo puede dar un absceso. ¿Asientan con mayor frecuencia sigmoides? Sí, doctores. Pero el que sangra más es el del lado derecho. Eso es lo que tienen que tener en consideración. Es mucho más frecuente en el lado izquierdo, muchísimo más frecuente en sigmoides. Pero los que sangran más suelen ser los del lado derecho. ¿Ya? Entonces acá todas las respuestas son ciertas. No olviden, causa más frecuente hemorragia digestiva baja, divertículos. Segunda causa más frecuente, angiodisplasias. Esto es un divertículo para que no se olviden más. Saculaciones diverticulares, ¿no? Su principal complicación es esta. Empieza a sangrar, ¿no? Y sangra más frecuentemente del lado derecho. ¿Qué hacen? ¿Qué tratamiento hacen? ¿Rezan? ¿Qué hacen? ¿Ah? Recidiva, yo sé que recidiva ahí, pero o sea, tampoco puedes orar y esperar a que no...
a que pare nada más así. Es cierto, la mayoría de ellos para espontáneamente, la gran mayoría de ellos. Pero si está sangrando masivamente, ¿qué hace? Revisen la clase número 2, gastro 2. Tema hemorragia digestiva baja. En hemorragia digestiva baja hemos visto que se hace tratamientos endoscópicos. Y lo primero que se hace es inyectoterapia, que generalmente es con adrenalina, pero en el caso del divertículo puedes ponerle un clip, ¿no? Cierras con un clip y cierras simplemente la lesión y eso deja de sangrar. Es hemostasia, simplemente. Como es interna, obviamente no puedes poner el dedo, ¿no? Pero tienes que poner un clip, algo que se parezca a una hemostasia mecánica. Y le ponen un clip y con eso se soluciona el problema. La anomalía congénita más frecuente del intestino delgado, ¿cuál es? Meckel, divertículo intestinal, malformación intestinal, Hirschsprung, mucosa gástrica heterotópica. ¿Cuál es? ¿Dudan? Ya les dije, ¿no? Divertículo de Meckel es lo más frecuente, es la anomalía congénita más frecuente del intestino delgado además. Dentro de la etiopatogenia del cáncer colorectal no se ha encontrado relación causal con... ¿Con quién? ¿Por Streptococcus? Cabezazo les voy a meter el Streptococcus, oye. Hay algo que ahí es extremadamente grosero, pues. Hay algo que es una falta de respeto a la microbiología. Claro, el Helicobacter no tiene nada, pero nada que ver con el cáncer de colon ahí. El problema, les he dicho, sí, la bacteriemia con estreptococo, el concepto real es que la bacteriemia no causa, pero sí está asociada. Ahora, eso tienen que tener en consideración a veces en las preguntas, ¿no es cierto? Es cierto que puede ser un poco confuso, pero hay algo ahí que está pues recontra fuera de foco, que es un helicobacter. El helicobacter no tiene nada que ver con el cáncer de colon ahí, ¿no? Los adenomas vellosos, sí, recuerden que dentro de los síndromes de poliposis, los pólipos adenomatosos pueden dividirse en tres tipos: adenomas vellosos, tubulares y tubulovellosos, ¿ya? Son los tres tipos de adenomas que hay. ¿Cuál es el más maligno? Pregunta de examen. ¿Cuál es el más maligno de los tres? Los vellosos, ¿ya? Los adenomas vellosos. ¿Cuáles son los más comunes? Los tubulares, ¿ya? Adenoma tubular es el más común. El túbulo velloso es el segundo más común. El velloso es menos común, pero es mucho más maligno, ¿ya? Esos son los tres tipos de adenomas que existen. La colitis ulcerosa obviamente se relaciona al cáncer de colon y también las ingestas de grasas animales. Muy bien. Pregunta 15. De las poliposis gastrointestinales referidas, ¿cuál tiene mayor tendencia a malignizarse? ¿Cuál era? La colónica familiar, ¿no? Recuerden que el 100% malignizan: polipomatosis adenomatosa familiar o colónica familiar. Muy bien. Pregunta 16. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el síndrome carcinoide es falsa? Ya son unos tromes en carcinoide. A ver. La administración de pentagastrina puede desencadenar una rubefacción, una crisis de rubefacción facial. Ya, ok, ya supongamos que no sepan, ya busquen otra. A ver, el cuadro diarreico puede acompañarse de esteatorrea, ¿cierto? Es cierto, ¿no es cierto? Es una de las cosas que puede haber diarrea de tipo secretora, ese es un dato bien, bien importante. ¿Puede existir una crisis hipertensiva acompañado de crisis de rubefacción facial? ¿Sí? ¿Sí? Ya. ¿Puede asociarse a miastenia? Puede asociarse a miastenia, es una asociación que puede existir. ¿Los niveles de 5-hidroxindol acético en crisis puede ser normal? Recuerden que hay cosas que pueden ser normales. A pesar de que existe, puede haber la secreción muy baja, entonces sí, puede ser normal. Puede, no quiere decir que siempre sea. Acá lo que es falso usualmente siempre es que digan siempre o que es nunca, ¿no es cierto? Pero sí puede ser normal en algunos casos. Doctores, hay una cosa, revisen la diapositiva que les mostró el síndrome carcinoide, no voy a regresarlo yo. No existe crisis hipertensivas. ¿Qué has dicho que hay?
Hay hipotensión arterial en los pacientes que tienen síndrome carcinoide. Les he mostrado tres cosas que hay. Primero, que hay lo más frecuente, flashing o ruborización facial. Lo segundo, diarrea. Lo tercero, afectación cardiovascular. El séptimo u octavo dice hipotensión, ¿no es cierto? Dice hipotensión. No hay crisis hipertensivas, por favor, ¿ya? La respuesta es la C, entonces. Pregunta 17. En un estudio diagnóstico habitual de hemorragia digestiva baja, se utiliza con cierta frecuencia gammagrafía isotópica. Ahora, ¿se acuerdan? ¿Para qué se utilizaba la gammagrafía, por ejemplo, con tecnesio? Para identificar usualmente el sangrado en un divertículo de Meckel, ¿no es cierto? Ok. Para que esta se diagnostique debe tener un sangrado mínimo de... Esa es una pregunta un poco difícil. Es un poco difícil de todas maneras, pero ellos tienen que conocer. Es concreto. El dato es ese. Tiene que ser 0,1 mililitro por minuto. Solo sangra 0,1 mililitro por minuto y tu gammografía te sale positiva. ¿Ya? Es positiva tu gammografía. Por eso es muy bueno, solo que no es muy utilizado de todas maneras, ¿no? Por eso sirve para el sangrado por divertículo de Meckel.